Pues damos gracias a Dios. Es un mes para nosotros especial porque estamos celebrando nuestro aniversario. Vamos a tener ya ahí una actividad especial. Van a venir el pastor Joseph, su esposa Silvia, de Trigo y Miel San Luis, que ya en otras ocasiones han estado aquí con nosotros. Y la realidad es que siempre ha sido una bendición cuando ellos están, la gracia que Dios les ha dado para poder compartir la palabra y poder desafiarnos. Yo creo que es una bendición que vamos a tener y que queremos animarles a que no desaprovechen la oportunidad, ¿verdad?, de poder estar en esas actividades. Ayer ahí en Calvillo había una actividad para mujeres y fuimos a apoyar, y al final oraron por las mujeres que iban por primera ocasión, y era un buen grupo de mujeres. Y a veces yo me sentí desafiado porque a veces aquí hacemos una actividad y a veces una persona, dos personas, ¿verdad?, que se les invita. Debemos de aprovechar porque la palabra dice que la gente, ¿verdad?, ya está lista. Lo que faltan, dice que son obreros. Dice mi pastor que hay pocos obreros y los pocos flojos. Porque la realidad es que a veces no nos activamos, ¿verdad?, en poder, porque implica un trabajo, el poder servir a Dios, el poder obedecer a Dios. Implica a veces desgastarnos, a veces dar nuestra fuerza, a veces nuestros recursos, pero entendemos que vale la pena el poder vivir para el propósito y para la voluntad de Dios. Bueno, vamos a meditar por unos minutos en la palabra de Dios y me gustaría que pudiéramos hacer una oración para que sea Él el que hable nuestras vidas, que pueda darnos la gracia para escuchar la palabra, para poder entenderla, para poder recibirla y para poder practicarla. Ahí donde está, ayúdeme a hacer una oración. Padre, te damos gracias una vez más. Yo sé que a lo largo de este tiempo, de esta reunión, te hemos dicho gracias, Señor, y hacerlo una vez más no quita el peso, sino todo lo contrario, Señor. Hacemos un énfasis en estar agradecidos por tu misericordia, nos has sostenido, por tu bondad, Señor, que nos ha sostenido en todo momento, Señor. Y queremos disponer nuestro corazón para seguir recibiendo, Señor, de lo que tú quieres darnos, Señor, en este tiempo tan especial, para poder llevarnos a más, para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo en tu propósito y en tu voluntad. Hoy reconocemos, Señor, que hay más de parte de ti para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestros hogares, en los proyectos en los que estamos involucrados. Necesitamos que tú estés en medio de todo eso, Señor. Si tú te alejas, Señor, si te sacamos de una área de nuestra vida, Padre, eso puede arruinarnos. ¿De qué sirve ganar, alcanzar, obtener, Señor, aquello por lo que a veces trabajamos y nos esforzamos, si te perdemos a ti, Señor? Hoy estamos aquí y queremos alinearnos a tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hay una porción en la que en lo personal a mí ha marcado mi vida. Yo creo que si hay una porción de la que más he meditado, memorizado, que he predicado, es esta, y es de Romanos capítulo 12. Y cada vez que toco esta porción, Dios de alguna manera como que revela más acerca de su propósito y de su voluntad a través de esta porción. Yo creo que más de una vez la hemos escuchado. Romanos capítulo 12, vamos a leer el versículo 2, pero el versículo 1 es muy conocido, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Otra versión dice que es nuestra verdadera adoración. Y el versículo 2 dice: no se conformen o no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta traducción que quiero leer, una traducción más actualizada, dice de esta manera, la Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien
dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Diga conmigo, personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Dios quiere hacernos personas nuevas. Y es un trabajo constante. Diga conmigo, un trabajo constante. Pero es una realidad que Dios quiere que en nosotros se manifieste una nueva realidad, una nueva manera de vivir, en donde pueda ser visible en primer lugar a nosotros mismos y también pueda ser visible a la vida de otros, sobre todo a las personas más cercanas, que yo creo que las personas más cercanas son las más difíciles de que puedan ver un verdadero cambio en nosotros, ¿sí? A lo mejor las personas que no tenemos tanta cercanía, pudiéramos decir, con algún cambio superficial, pudieran pensar que somos nuevas personas. Pero las personas cercanas a nosotros son las que realmente pueden decir si es otro. ¿Sí? La verdad, si es otro, si ha cambiado, si ha avanzado, Dios está obrando. Si es una transformación profunda en su vida. Y ese es el tipo de transformación que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces dejamos de ver un cambio en nuestra vida y esa es una realidad. Muchas veces, dejamos de ver una transformación en nuestra vida. Y no solamente dejamos de ver, sino muchas veces dejamos de buscar una transformación en nuestra vida. Como que nos acomodamos. Y nuestro caminar en Dios no es una vida ni siquiera equilibrada, porque a veces usamos esa palabra, ¿verdad? Que haya un equilibrio, en nuestra vida. Y la realidad es que tener un equilibrio en nuestra vida es dejar a veces de tomar riesgos, acomodarnos, como que deja de haber conflictos y situaciones. Y la realidad es que es como una fantasía, eso no existe, una vida equilibrada. La realidad es que, y más en el tiempo en el que vivimos, con dinámicas a veces que cambian todo el tiempo, ¿verdad? Qué padre, a veces con los hijos, ¿verdad? Que les hagamos sus, ¿cómo se dice? Como así ordenado, sus rutinas, ¿verdad? A veces se le enseña que con los niños, que se les enseñe sus rutinas para cada día. Yo lo intenté con mi hija, nunca pudimos hacer ni una rutina de nada, y muchas veces más con la dinámica que tenemos, ¿no? Y a veces nosotros buscamos eso y tratamos de acomodarnos y dejamos de ver una verdadera transformación en nuestra vida. Y es importante seguir buscando que Dios nos transforme. Es importante seguir en el proceso. Dile al que está a tu lado, seguir en el proceso. Todos los que estamos aquí delante de Dios, en nuestro caminar con Dios, estamos en un proceso. Y muchas veces lo detenemos, pero es importante que el día de hoy podamos considerar el poder seguir en el proceso, porque de alguna o de otra manera Dios se va a encargar. Sí. Pero es mejor que nosotros colaboremos, porque lo que Dios usa para que siga el proceso en nuestra vida muchas veces son las circunstancias. Dios permite en su soberanía tantas cosas en nuestra vida para que siga el proceso de transformación en la vida de cada uno de nosotros. Hay algo que Dios permite, y lo hemos entendido. Dios permite pruebas, claro que sí, pero también Dios permite a veces errores. Yo ahorita con Vivi hemos estado platicando acerca de algunas cosas, y precisamente llegamos a la conclusión de sí, el Señor permitió que me equivocara en algo, sí, y lo permitió para enseñarme esto y esto. Porque Dios me pudo haber dicho no lo hagas, Dios pudo haberme dado, no sé, pero al darme un libre albedrío, el poder elegir, el poder decidir, a veces tomamos decisiones, y a veces Dios permite que nos equivoquemos, porque Dios puede decirte y cerrarte una puerta, sí o no, pero muchas veces no lo hace y nos equivocamos y tomamos decisiones equivocadas. Aún
Yo lo he hecho diciendo, Señor, pues con tu favor, ¿verdad? Y con una buena motivación, trato de buscar ahí la mejor motivación para hacerlo, ¿verdad? Las mejores razones para tomar esa decisión. Y aún a veces me he encontrado con tomar decisiones equivocadas, fuera realmente del propósito de Dios. Pero yo veo que a veces Dios permite eso para enseñarnos, para que podamos seguir el proceso que de alguna otra manera no pudiéramos seguir. Porque cuando no estamos experimentando verdaderos cambios, diga conmigo, verdaderos cambios. Cuando no estamos experimentando verdaderos cambios, entonces imitamos cambios. ¿Sí? Quiero que hoy se quede esto en tu corazón. Cuando tú y yo no experimentamos verdaderos cambios, entonces adoptamos una actitud de fingir o a veces de buscar cambios superficiales y no trabajar en aquellas cosas que realmente tienen que ser transformadas. Las costumbres de este mundo, leamos aquí esta porción, dice: no imiten las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Cuando no dejamos que Dios nos transforme, entonces empezamos a imitar. Sí, que nos esforzamos para sentirnos bien, nos esforzamos para hacer cosas que nos den identidad, para hacer cosas que nos hagan sentir bien, para hacer cosas que nos hagan sentir realizados. Hasta a veces usamos esta palabra, buscamos nuestra realización personal. Y eso es una costumbre de este mundo. Porque, y no estoy hablando en contra de poder desarrollarnos, es bueno, pero ahí no debe estar nuestra realización, ¿sí? Nuestra realización y nuestra verdadera identidad debe estar en Dios. Y yo creo que el poder encontrar esta realización y esta disciplina en Dios es un trabajo de todos los días. Y todos los que estamos aquí, una o un par de veces nos alejamos de eso y empezamos a buscar realización en otras cosas, satisfacción en otras cosas, descanso en otras cosas, plenitud en otras cosas, gozo en otras cosas. Todo eso Dios lo ha hecho para que podamos disfrutar, para que podamos crecer, sí. Pero la verdadera fuente siempre debe ser Dios en nuestra vida. No estoy hablando de no disfrutar, no estoy hablando de no desarrollarnos, no estoy hablando de no tener metas. Estoy hablando acerca de la fuente de nuestra plenitud. Siempre debe ser Dios. Y aquí en este llamado que nos hace la palabra de Dios, que nos está haciendo Dios el día de hoy, a poder seguir siendo transformados, es un llamado también a no imitar, a no fingir, sino a buscar verdadera transformación. Diga conmigo, verdadera transformación. La manera de pensar de este mundo no tiene la capacidad de traer verdadera transformación. Voy a volver a repetir esto y tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos de nosotros a veces abrazamos las costumbres, las filosofías, los principios de este mundo para tratar de alcanzar algún objetivo, alguna meta y lograr un cambio en nuestra vida. Y las costumbres, la manera de pensar de este mundo no tiene la capacidad de traer verdadera transformación. Podrás alcanzar ciertas cosas que se dicen, pero no verdadera transformación, ¿sí? No, sobre todo la transformación que Dios quiere traer para nuestra vida. Entonces, esa manera de imitar las costumbres de este mundo nos llevará a cambios superficiales que mantendrán los mismos afectos de nuestro corazón. Solamente imitar transformación va a traer cambios solamente superficiales, pero va a seguir manteniendo los afectos y las debilidades de nuestro corazón. Las transformaciones superficiales, las imitaciones, no tienen la capacidad de
cambiar nuestra estructura, de realmente deshacernos del temor, del pecado y de las debilidades que no tenemos la capacidad de cambiar. A veces solamente se maquillan, pero no se tratan. Y esa actitud solamente va a encaminar a buscar nuestra propia satisfacción, nuestra propia felicidad. Ahora, dicho esto, yo creo que entendemos la necesidad de poder ser transformados. ¿Cuántos creen que necesitan verdadera transformación? ¿O ya están al nivel de Cristo? Necesitamos verdadera transformación. A veces carecemos de carácter, a veces batallamos con orgullo, y el que diga que no tiene orgullo ya es un orgulloso. Y a veces no consideramos esta palabra, pero a veces Dios permite que nos equivoquemos para tratar con nuestro orgullo, para darnos cuenta que sí hay orgullo en nuestro corazón. Pero ¿cómo nos mantenemos en este proceso? Ok, entiendo que debo ser transformado, una verdadera transformación, pero ¿cómo me mantengo constantemente en ese proceso? ¿Cómo no descuido esa parte? Porque si la palabra que hoy estamos recibiendo es continuar en nuestro proceso, perseverar en el proceso en el que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, ¿cómo nos podemos mantener en ese proceso? O inclusive, ¿cómo descuidamos a veces el proceso? Y quiero leerte una porción en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Habla acerca de cómo somos transformados, de cómo estamos siendo transformados. Que cuando dice que estamos siendo transformados, está dando por hecho que no es un solo acto, ¿sí? No es una sola vez, sino que vamos a ir siendo, es algo progresivo en lo que debemos de mantenernos. Segunda de Corintios 3:18 dice: pero nosotros todos, ¿quiénes? Todos. Esta traducción dice así, todos nosotros. El pastor, el líder, el voluntario, el papá, el hijo, el esposo, la esposa, el joven. Todos, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Dice en esta traducción: así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y yo quiero decirte cómo nos mantenemos en este proceso de transformación, cómo somos transformados, cómo somos cambiados. Aquí dice exactamente esa palabra, transformados. Y nos mantenemos en este proceso mientras estemos contemplando. Di conmigo, contemplando. Hay una frase de un escritor que a lo mejor has escuchado, un escritor cristiano que es de la iglesia bautista y se llama John Piper. Y él, cuando habla acerca de la idolatría, tiene una frase que dice que nos convertimos en lo que contemplamos, ¿sí? Nos convertimos en lo que contemplamos. Hay un salmo que habla acerca de la idolatría y dice que todos los que hacen ídolos se convierten semejantes a esos ídolos. Y dice que esos ídolos no tienen manos, pero no pueden tocar, tienen ojos, pero no pueden ver, tienen boca, pero no pueden hablar. Y habla acerca de la realidad, de cuando hay un ídolo en nuestro corazón, nos convertimos a la imagen de ese ídolo. Si ese ídolo no tiene la capacidad de amar, nos convertimos en personas sin esa capacidad de poder amar a otros, ¿sí? Si nuestra capacidad, si nuestro ídolo es el dinero, entonces va a quedar de lado tantas cosas que ese ídolo no tiene, ¿sí? Pasar por encima de otros.
Y aquí Pablo pone este ejemplo, que los creyentes, tú y yo, los que estamos caminando con Dios, somos como espejos. Dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Tú y yo somos como un espejo. Aquí el apóstol Pablo nos compara a cada uno de los creyentes con un espejo. ¿Qué es un espejo? Es una superficie que contempla y refleja lo que tiene delante. Pero si el espejo está cubierto, ¿sí?, o está velado, no puede contemplar ni reflejar nada. Tiene que ser descubierto. Por eso esta porción dice con el rostro descubierto. Porque si tú lees el contexto de esta porción, habla acerca de cómo los judíos, aunque conocían la ley, esa misma ley les había puesto como un velo. Y hace referencia a Moisés cuando bajaba y que se tenía que poner un velo porque era tanto la gloria de Dios que su rostro resplandecía, y cuando quería hablar con el pueblo no lo podían ver. Entonces se tenía que poner un velo. Qué tremendo. Y cuando él volvía a subir a la presencia de Dios, se quitaba el velo para entonces tener comunión con Dios. Y nos hace un llamado con el rostro descubierto, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. De la misma manera, si los creyentes queremos contemplar la gloria de Dios para seguir siendo transformados, es decir, verlo y contemplar su hermosura y gloriosa persona, debemos tener el rostro descubierto. Dile al que está a tu lado, debes de tener el rostro descubierto. Debes de tener el rostro descubierto. ¿Y qué significa tener el rostro descubierto? En primer lugar, debemos de saber qué es un velo, para entonces poder quitar ese velo de nuestro rostro. Para entender qué significa el rostro descubierto, ahí mismo en 2 Corintios 3, versículo 15, dice, y de hecho hasta el día de hoy, siempre que se lee la ley de Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y hace una referencia acerca de que en el caso de los judíos la ley era el velo. Nuestro corazón es fundamental en nuestra relación con Dios. Dice aquí esa porción en el 2 Corintios 3:15, un velo está puesto sobre, ¿dónde? El corazón de ellos. Un velo está puesto sobre el corazón. Y nuestro corazón es fundamental en nuestra relación con Dios, por lo que el estado es crucial de nuestro corazón. Si tenemos un velo en el corazón, ¿cómo podemos ver a Dios? ¿Cómo puede Él infundirse en nosotros? Tener un corazón velado es un asunto serio. Y en algunas ocasiones nos hemos encontrado ahí. ¿Alguna vez has dicho, no te veo, Dios? Debemos de pensar si hay un velo en nuestro corazón, porque de que Dios quiere revelarse, Dios se revela en nuestra vida, pero muchas veces hay un velo en nuestro corazón. ¿Y qué velos, qué cosas impiden que a veces hay en nuestro corazón que podamos ver a Dios? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ti y de mí? ¿Qué velos pudiera haber en nuestros corazones? Quizás creamos que sabemos quién es Jesús, por lo que tal vez esta palabra, ¿verdad?, que acabamos de leer no aplica. Pudiéramos pensar que no aplica para nosotros, porque pues, no hay ningún velo en mi corazón. Eso de la ley, pues ni siquiera sé, ¿verdad? Yo conozco a Jesús. Pero debemos comprender que en principio un velo puede cubrir nuestro corazón en cualquier momento. Los pecados, sin duda, son un problema entre nosotros y Dios, y debemos de ocuparnos de ellos. Si hay pecado en nuestro corazón, debemos de ocuparnos y arrepentirnos para poder empezar a ver a Dios y poder seguir siendo transformados. Muchas veces, años en nuestro caminar con Dios, no vemos transformación porque muchas veces estamos en un ciclo de pecado.
Pero cuando Dios trata esa área en nuestra vida, cuando trabajamos en esa área en nuestra vida, empezamos a ver cambios significativos y verdaderos. Mientras tanto, estamos atorados. Mientras no abandonemos nuestro pecado, vamos a permanecer en la misma dinámica, en el mismo nivel de nuestra relación. Pero qué maravilloso es cuando experimentamos eso de parte de Dios y podemos dar el siguiente paso, y entonces Dios sigue trabajando y obrando en nosotros. Cualquier cosa que surja de nuestras propias nociones o suposiciones, muchas veces preconcebidas sobre la palabra, sobre quién es Dios, es un velo que cubre nuestro corazón y nos impide contemplar al Señor. Voy a volver a repetir esto. Cualquier cosa que surja de nuestras propias nociones o suposiciones preconcebidas sobre la palabra y quién es Dios, se convierte en un velo, cubre nuestro corazón y nos impide contemplar al Señor. Si tú buscas a Dios a tu manera, ese es un velo. Si tú honras y obedeces a Dios a tu manera, ese es un velo y te impide contemplar la gloria de Dios, la hermosura de Dios, para poder seguir siendo transformado a su imagen. Y hay algo que te impide ver algo del carácter, del propósito, de la voluntad de Dios, que no se puede reflejar en tu vida porque hay un velo. Y muchas veces son nuestros propios conceptos de, es que pues yo le doy a Dios de esta manera. Yo recuerdo que una vez había una persona que me decía, ha salido de él, ¿verdad? De poder, que él daba a Dios, ¿verdad? Sus ofrendas y sus diezmos, él las daba de otra manera, ¿sí? Que él compraba a veces unos floreros o llevaba cosas a la iglesia y eso era su ofrenda, ¿sí? Y yo, pues, qué triste, porque hay algo que no estás viendo de parte de Dios. Porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. A veces queremos buscar a Dios a nuestra manera. Y cualquier cosa que surja de nuestra propia sabiduría, a lo mejor puede ser algo que parece muy bueno. No es que yo mejor en vez de darlo aquí, lo voy a dar allá. Sí. En nuestros principios, en nuestra familia, en nuestros hogares, a veces llevamos nuestro matrimonio, nuestras familias, con nuestras propias ideas, con nuestros propios principios, y por eso a veces no vemos la gloria de Dios en nuestros hogares. Pero cuando nos exponemos a Dios y dejamos que Dios quite esos velos, empezamos a experimentar la gloria de Dios. Por ejemplo, podemos tener ciertas ideas sobre cómo debemos adorar a Dios, cómo agradarle o cómo vivir la vida cristiana. Estas ideas pueden, a veces la idea que yo tengo de cómo puedo agradar a Dios, a veces puede traer ansiedad, en vez de producir en nosotros verdadero arrepentimiento y acercamiento a Dios. Muchas veces yo he visto que personas por temor se alejan a Dios, por ciertas situaciones. No me puedo acercar a Dios porque tienen ideas incorrectas acerca de quién es Dios. Tienen sus propias ideas de quién es Dios y eso nos impide ver al Señor. No solo eso, las cosas que parecen inofensivas o ajenas a nuestro caminar, podríamos decirlo así, cristiano, como nuestra filosofía personal o tradiciones culturales, también pueden convertirse en un velo que cubra nuestro corazón. Yo recuerdo de un misionero que fue a predicar en un lugar donde se les permite tener varias mujeres, ¿sí? Y él platicaba acerca de cuando les predicó lo que dice la palabra y lo que causó en ese grupo de creyentes. Pero él dice, tenía que predicarles, Dios me está diciendo que les predicara eso. Imagínate ir contra la cultura y todo lo que había impedido de poder esos creyentes vieran la gloria de Dios
sobre sus vidas, el poder seguir siendo transformados. A veces nuestra filosofía personal no tiene nada que ver con quién es Dios. ¿Sí? Nuestra filosofía de vida. Hay unas bien gruesas, ¿verdad? Hay un dicho, ¿verdad? Que algunos lo hacen filosofía. El que no tranza, y muchas veces para algunos es una filosofía de vida. Y a veces esa filosofía, hay un velo en el corazón para experimentar verdadera transformación y la gloria de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Volviendo nuestro corazón al Señor, dice: la respuesta a esta pregunta involucra nuestro corazón, nuestra parte más profunda. En relación a esto, a nuestro corazón, ahí mismo en 2 de Corintios, estamos viendo desde el contexto, capítulo 3, versículo 16. Dice: pero cuando su corazón se vuelva al Señor, el velo se quita. Diga conmigo: el velo se quita. ¿Cómo quitamos el velo? Ok, ya estoy ahí. Entiendo que hay áreas en mi vida, en mi corazón, que hay un velo. Por ideas preconcebidas, por situaciones, por pecado en mi corazón, que no me están dejando experimentar a Dios en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Pero ¿cómo se quita el velo? Dice: cuando su corazón se vuelva al Señor. ¿No es alentador? Y hasta parece como algo muy sencillo, ¿verdad? Vuélvete al Señor. Cuando tu corazón se vuelva al Señor, el velo se quitará. Esto indica que cuando el corazón se aparta del Señor, el velo cubre al corazón. Vuelvo a repetir esto: cuando nuestro corazón se aparta del Señor, el velo lo cubre. Y cuando nuestro corazón se vuelve hacia el Señor, el velo se quita. Parece más sencillo, ¿verdad? De lo que esperábamos. En realidad, el corazón apartado es el velo. Un corazón apartado es un corazón que tiene un velo. Volver el corazón al Señor es quitar el velo. Por eso muchas veces la instrucción de Dios al pueblo de Israel es: pero si se volviesen a mí, ¿verdad? Si volviesen su corazón a mí. Entonces debemos preguntarnos: ¿nuestro corazón está alejado del Señor o está vuelto hacia Él? Porque aquí muchas veces somos muy buenos para maquillarle y decir: pues no está tan lejos. De que estoy con Dios, sí estoy con Dios. Pero la pregunta es: ¿realmente tu corazón está vuelto hacia Dios? Cuando sintamos que no podemos ver al Señor, debemos apartarnos de lo que nos ocupa y volver nuestro corazón hacia Él. Cuando sentimos que nos estamos apartando de Dios, o cuando sentimos que no podemos ver a Dios en nuestra vida, debemos apartarnos de lo que nos ocupa. Me encanta Jesús porque es nuestro modelo, ¿sí? Es nuestro ejemplo. Y aun cuando Jesús dice que estaba con las multitudes, dice que de repente se apartaba, ¿sí? Se apartaba y iba con el Padre, ¿sí? Y podemos ver varios momentos donde Jesús hace eso. Jesús mismo dándonos un ejemplo. Porque a veces ni cuenta nos damos que dejamos de ver a Dios. Tú como: ay, caray, ¿dónde? ¿Cuánto recorrí solo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevo que mi corazón se apartó de Dios? Muchas veces así nos toma hasta que ya es muy evidente. Pero cuando sientes que no ves a Dios, debes de apartarte de lo que te ocupa, ¿sí? Y volver tu corazón hacia Él. Porque ese es el llamado al que tenemos, a contemplar, ¿sí? Eso es lo que nos va a mantener en nuestro proceso de transformación constante en Dios, a contemplar a Dios.
Es por eso que la palabra juega un papel importante en nuestras vidas, y tú y yo tenemos que seguir esforzarnos en poder meditar en la palabra, en poder nutrirnos de la palabra, en poder esforzarnos en escudriñar la palabra. Hay un término que se usa mucho, que es rumiar, ¿verdad? Y esa palabra viene de lo que le platicaba a mi esposa, ¿verdad? Hace poquito fuimos al zoológico, llevamos a Liana, y estaban ahí las jirafas y no sé qué más. Había unos animales y unas que parecían unas vacas también. Y le decía acerca de que las vacas no tienen dientes, y por eso están siempre masticando. Y a veces, aunque ya pasaron la comida, a veces la vuelven a regresar para darle otra masticada. Y a ese proceso se le dice rumiar. Y es el llamado que también tenemos a veces a la palabra, de estar, por ejemplo, esta porción de Romanos capítulo 12. ¿Cuántas veces no hemos rumiado esa palabra, ¿verdad? Para seguir aprendiendo, para seguirnos nutriendo de esa palabra, volver nuestro corazón a poder a veces apartarnos de lo que nos ocupa y volver nuestro corazón hacia Él. Y qué maravilloso y qué efectivos son esos tiempos donde al contemplar, al apartar tiempos con Dios, Dios se revela en nuestra vida y tú te das cuenta. Es evidente que no es tu mente, sino que dices: wow, este es Dios. Dios me está hablando, ¿no? Es evidente cuando Dios te habla. Y cómo eso te transforma, cómo eso cambia tu actitud a lo que estás enfrentando. A lo mejor entraste preocupado, a lo mejor entraste con confusión, a lo mejor entraste con ansiedad ese tiempo. Pero si te encuentras con Dios, si contemplas a Dios, somos transformados de gloria en gloria y sales con otra actitud diferente. No queremos aferrarnos ni atesorar nuestros propios conceptos o puntos de vista. Simplemente necesitamos desearle a Él y queremos verlo como realmente es. A veces dejar de orar, Señor, quiero ver esto específicamente, y Señor, quiero ver lo que tú eres y lo que tú quieres hacer. Eso es lo que quiero buscar. Para volver nuestro corazón al Señor, podemos orar de esta manera: revélate a mi vida. No quiero aferrarme a mis propios razonamientos. No sabes cuántas veces comienzo mis oraciones diciéndole a Dios: Señor, no sé cómo orar. No sé cómo orar. Sé que tengo que orar, no sé cómo orar, pero aquí estoy. Y empieza uno, ¿verdad? Pero me despojo de todo lo que podría pensar, que pudiera decirle al Señor para que haga lo que yo quiero que haga, y necesito rendirme a lo que Él quiere hacer. Y ese medio es la oración. No para pedir de acuerdo a mi voluntad, sino pedir de acuerdo a su voluntad. De hecho, Romanos 12 nos dice que para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Experimentar que Dios se revele a tu vida es evidente para ti y para otros. Al dedicar tiempo a contemplar al Señor, cuando tú dedicas tiempo para contemplar a Dios, sus pensamientos, los sentimientos, las intenciones se harán gradualmente nuestras y reflejaremos a Cristo a quien nos rodean. Practiquemos el volver nuestro corazón al Señor, pasando tiempo en comunión con Él. A veces nuestras reuniones se quedan cortas, y yo sé que muchos de nosotros has experimentado momentos donde dice: ¿cómo quisiera que siguiera esto, no? La administración, la palabra o la alabanza, ¿verdad? Dice, pero síguela en tu casa, porque ese es el verdadero propósito. El poder ser llenos en tiempos de comunión con Dios, de su palabra, donde podamos escucharle a Él y podamos ser transformados. Ahora,
yo quiero hablar acerca de esta transformación de manera más específica, porque muchas veces queremos esa transformación y lo pensamos como de manera donde nada más el beneficio es para nosotros, o más bien el enfoque de ser transformados es para mí, y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios de transformarnos es de bendecir a otros. Cuando Dios trata con algo en tu vida, lo hace con el propósito de bendecir al que está a tu lado. Sí. De hecho, cuando leemos Romanos 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, que nadie más tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Y tú sigues leyendo y empieza a hablar acerca de los deberes cristianos. El que profetiza, el que enseña, el que ayuda, el que da, hágalo de esta manera. Y entra una dinámica de que esa transformación resulta en beneficio de otros. Y cuando tú lees la palabra, Jesús lo dice de otra manera. Esa transformación Jesús lo reduce a esto, a una vida que da fruto. Diga conmigo, da fruto. Esa es una vida de transformación. De acuerdo al propósito de Dios, yo soy transformado. ¿Y qué tiene que ver esa transformación? En que me capacita y me habilita para poder empezar a dar fruto. Y es maravilloso esto del fruto. Yo ya lo he dicho algo, porque el fruto es algo que yo produzco, pero que tú te comes. Porque un árbol de manzana no se come sus propias manzanas, ¿verdad? De hecho, hay una porción en Juan capítulo 15, versículo 1. Juan capítulo 15, versículo 1. Y Jesús dice de esta manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. De hecho, en Génesis capítulo 1 dice que Dios creó al hombre y a la mujer, y luego les da una bendición y les dice: multiplíquense y fructifiquen, ¿sí? Porque es parte del llamado, del propósito y de la entidad que Dios nos ha dado, el poder dar fruto, el poder ser transformados constantemente. Pero me encanta el ejemplo de Jesús, porque aquí habla acerca de que somos parte de la vid, somos las ramas que están unidas a la vid. Y si tú conoces la vid no es un árbol, ¿sí? La vid no tiene un tronco. No sé cómo se le dice a este tipo de plantas, que enredaderas. Es como una enredadera. De hecho, si tú vas a, que es un viñedo, vas a ver cómo ponen unos cablecitos, ¿verdad? Unos cablecitos así, y ahí van haciendo que la planta empiece a enredarse, ¿verdad? Y a elevarse, porque la vid por sí sola no tiene capacidad de poder sostenerse. Necesita sostenerse de algo más. Necesita sostenerse de otros. De hecho, el ejemplo que da aquí Jesús dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto, porque las ramas de la vid tienen la tendencia a buscar la tierra. Y el problema cuando una rama está ahí en la tierra es que por la humedad, por la tierra, por varios factores, esas ramas se enferman. A veces adquieren infecciones, hongos, etcétera, y por eso muchas veces esas ramas son cortadas. O si todavía se puede rescatar, ¿qué es lo que hace el labrador? Muchas veces levanta esa rama, limpia esa rama y la levanta. Wow, está sorprendente esto que dice Jesús aquí. Y Él corta de mí toda rama que no produce fruto,
y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios? De seguirnos transformando a su imagen, a su semejanza. Es que tú y yo podamos dar fruto. Pero ese tipo de fruto donde sí el que se va a beneficiar, en los matrimonios le digo, el que se va a beneficiar es tu esposa. O al revés. Sí, el que se va a beneficiar, tienes que pensarlo así. Va a ser tu papá, tu mamá o tus hijos. Y tú dices, ay, qué chido, pues yo soy el ellos se benefician y yo soy el que tomo mi cruz. Pues así es. Esa fue la vida de Jesús. Esa fue la vida de Jesús. El fruto que Jesús dio a través de su sacrificio no trajo un beneficio hacia Él. Él ya tenía toda la gloria, Él ya tenía todo, pero nos benefició a cada uno de nosotros. Ese es el llamado que tú y yo tenemos, el estilo de vida al que tú y yo debemos de caminar, donde ya no vivimos para nosotros mismos. En primer lugar, vivimos para Dios. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien que dice, ay, es que yo siempre soy el que pide perdón? Más los matrimonios, ¿verdad? Y así como que sentí una energía extraña, ¿verdad? Es que yo siempre pido perdón. Si entiendes el llamado que Dios te ha hecho, te vas a dar cuenta que ese es el camino para ser transformados, para ver la gloria de Dios, para ser transformados de gloria en gloria. Venimos de un trasfondo religioso donde nuestra vida cristiana se trata siempre de pedir y a veces no de estar dando. Muchas veces venimos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame en mi carácter, ayúdame con mi enfermedad, ayúdame con mi situación. De alguna manera eso es solamente consumir. Pero Dios dijo, sean fructíferos. De eso se trata, de que seamos fructíferos. ¿De qué se beneficia? No levanten la mano, pero aquí hay alguien que a lo mejor su esposo no sea cristiano. Aquí hay alguien que a lo mejor su esposa no sea cristiana. Aquí hay alguien que a lo mejor puede decir, mi papá no, o mi mamá no es cristiano. Alguien pudiera decir, mi hijo y mi hija no son cristianos. A lo mejor pudiera haber alguien así. Yo quisiera hacerte la pregunta, ¿de qué se benefician ellos? De que tú estés caminando con Dios. No, pero es que quiero que Dios los cambie, yo quiero que Dios los alcance, que los transforme. Sí, sí, pero ¿de qué se benefician ellos? De que tú estés confiando en Dios, de que tú estés dejando que Dios trabaje en tu vida. No, pero es que no lo conoce. Es el diablo en persona, algo no sé. Es el demonio, no sé. Fructifiquen. Fructifiquen. Romanos 12. Quiero terminar con esto. Romanos 12:2, ahí donde comenzamos. Dice de esta manera: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Di conmigo, dejen que Dios los transforme. Muchas veces nosotros mismos somos los que estamos impidiendo que Dios trate con nosotros. Y la realidad es que es muy sencillo, pero cuesta trabajo tomar la decisión de dejar que Dios nos transforme. A veces somos como el chavo del 8, ¿verdad? O el chapulín, no sé quién era, que decía, sí puedo, sí voy. Y todos estaban esperando, pues, ¿verdad? Sí lo alcanzo, ¿verdad?
A veces nos tardamos mucho para tomar decisiones. Es sencillo. Dejen que Dios los transforme. Y para dejar que Dios nos transforme hay que reconocer. A veces hay que ser sinceros, decir si tengo orgullo y no veo que esté mal. Pero Señor, tú hablas a mi espíritu y sé que algo no está bien. Tal vez no lo identifico, pero sí sé que necesito que tú me transformes, porque esto no está funcionando. Reconocer que a veces lo que estamos haciendo, la manera, la dinámica que tenemos no está funcionando. Y a veces tenemos que ser bien claros, decir, la verdad no está funcionando y no está funcionando. Entonces hay que reconocer que algo está mal. A lo mejor algo que no estamos viendo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Personas nuevas. Algo que a veces nos impide el decidirnos a abrazar el proceso que Dios tiene para nuestra vida, de que seamos transformados, es seguir abrazando a veces el pasado, ¿sí? Y Dios quiere hacernos personas nuevas. Di conmigo, personas nuevas. Pero a veces lo que impide es querer seguir teniendo lo viejo, ¿sí? No al viejo, sino lo viejo, ¿verdad? Efesios, Pablo nos dice que nos despojemos del viejo hombre, ¿sí? Les decía el viernes que estábamos aquí en la oración, ¿qué pasa cuando dejas una papa en un costal, una papa echada a perder en un costal de papas? Echa a perder todas, ¿verdad? A veces tenemos que dejar aquellas cosas viejas que echan a perder nuestro caminar, nuestro proceso, nuestra transformación en Dios. Aquellas cosas que contaminan nuestra vida. Más bien dejen que Dios las transforme en personas nuevas. Pero es que antes hacíamos esto de esta manera. Abraza lo nuevo, sí. Pero es que antes íbamos allá. Es que pero mi mamá lo hacía de esta manera. Es que en mi casa me enseñaron de esta manera. Dios quiere hacernos personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Entonces vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, la cual es buena, agradable y perfecta. Y tú y yo nos vamos a dar cuenta en qué punto dices, aquí es donde se puso mejor el camino de Dios, ¿sí? Aquí es donde nunca hubiera logrado alcanzar esto si lo hubiera hecho de otra manera. Aquí es donde no estaría en este punto si lo hubiera hecho de otra manera, ¿sí? Mi familia, mis hijos no estarían donde están el día de hoy si lo hubiera hecho de otra manera. Tú y yo podemos llegar a ese punto donde podamos experimentar, donde podamos aprender, donde podamos ejercitarnos en siempre reconocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no porque dices es bueno si lo hago, sino es bueno porque hoy estoy ahí. Es bueno porque hoy hay un resultado de haberme mantenido contemplando a Dios. No a mi manera, sino a la manera de Dios. No en mis conceptos, no en mi filosofía. Renuncié a ciertas filosofías, renuncié a ciertas cosas para abrazar la voluntad de Dios. La historia de Jacob, si ustedes recuerdan, cuando él nace, dice que él nació agarrándose de su hermano, ¿verdad? Primero nació su hermano y luego él salió pescándose, ¿verdad? Imagínate eso. Y de hecho el nombre de Jacob tiene que ver con eso. Hace referencia a que significa el que nació tomado del talón. Y ustedes recuerdan todo el proceso de él y hace tranzas, ¿verdad? Roba la primogenitura. Cuando quiere una esposa
le dan a Lea, ¿verdad? Y después tiene que trabajar otros 7 años y luego va de regreso porque su hermano lo va a matar. Pero habla acerca, en ese momento, habla acerca de que él tiene una pelea con un ángel, ¿verdad? Y que dice que inclusive era Jesús mismo. Y cuando él tiene esta pelea, Dios lo bendice y le cambia el nombre. De Jacob se lo cambia por Israel. Y el nombre de Israel, yo no había prestado atención, no me había detenido, pero quiere decir el que pelea junto a Dios. No quiere decir el que pelea con Dios, pero quiere decir el que pelea junto a Dios. Y sabes, cuando tú y yo somos transformados, eso es lo que pasa, que empezamos a pelear junto con Dios. Ayer compartía la pastora Angélica ahí en Calvillo y decía: Dios, no sé si la pastora Angélica era mi mamá, pero decía: Dios hace, yo hago lo fácil, y cuando toca lo difícil, Dios lo hace. Hablaba acerca del yugo, no sé quién de las dos lo mencionaba, de poder caminar junto con Jesús, y que eso trae descanso. Cuando dice que mía es fácil y ligera, ¿verdad? Mi carga. Que decía que es el único versículo en la Biblia que habla acerca, viene esta palabra de fácil. Es la única parte. Sí. Cuando tú y yo contemplamos a Dios, cuando tú y yo se nos revela quién es Dios a nuestra vida, una realidad, su misericordia, su amor, su paciencia, su bondad, eso nos transforma y nos pone en el lugar de estar peleando junto con Dios. ¿Sí? Esa es la bendición que Dios le dio a Jacob. Ahora imagínate la vida de Jacob, todo lo que había hecho en sus propias fuerzas, en su propia filosofía. Él sí tenía la filosofía de que el que no tranza, no avanza, ¿verdad? Y no es que le fue mal, pero todo eso al final le trajo una serie de problemas, ¿sí? Pero cuando él se acerca a Dios, cuando él tiene este momento con Dios, es transformado. Y la bendición que viene a su vida es de ahora no pelear solo, ¿sí? Y esa es la transformación a la que Dios nos quiere llevar. No nos hace más independientes, nos hace más dependientes de Dios. Nos haces, Moisés dice: si tu presencia no va conmigo, a ese punto nos lleva de asegurarnos en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones, buscar la voluntad de Dios. Es decir: Señor, ya lo he hecho solo. Pero qué maravilloso es cuando ves a una persona así transformada, ¿no? Donde dices: esta persona, Dios ha hecho algo en su vida, ¿no? Dios está trabajando en él, Dios la está transformando. ¿Por qué? Ahorita que vemos a los jóvenes, ¿verdad? Algunos que vienen bien avivados, y yo veo eso, que no son chicos que estén caminando solos, que sigan caminando solos, sino que ahora están buscando el apoyarse en alguien más, el buscar el consejo, el decir: quiero hacer esto, ¿será bueno? ¿Qué dice Dios? Y es algo que estamos viendo, porque es una evidencia de que estamos siendo transformados, ¿sí? La verdadera transformación no nos hace más independientes, ¿sí? Nos hace más dependientes de Dios. Y ¿sabes cómo yo me voy a dar cuenta que Dios me sigue transformando? Cuando busco más consejo de otros, cuando considero más el consejo de mi esposa, cuando ayer me pasó y lo platicaba con Vivi. Puedes ponerte de pie, estamos terminando. Ayer me pasó y estaba platicando con Vivi, porque me acerqué con un chico al día de ayer, con un amigo, y le decía algunas cosas que yo ya estaba bien seguro de lo que estaba pasando en mi vida, ¿verdad? Le dije: pasó esto y esto, pero ya sé qué es esto, ¿no? Y él me quiso decir algo, ¿no? Y recuerdo que mi actitud fue: sí, pero es que yo ya sé que es esto, ¿verdad? Lo que Dios me quiso enseñar es esto y esto y esto, ¿no? Como que yo ya lo tenía así bien claro, ¿no?
Él me dijo, no, pues lo tomó a bien, ¿no? O sea, como que no dijo más. Pero ya después como que Dios me hizo recordar eso y dije, ¿qué hubiera pasado si le hubiera dicho, qué es lo que tú piensas? ¿No? ¿Qué es lo que tú me aconsejarías? Y ahí yo le decía a Vivi, a veces no me doy cuenta que todavía hay orgullo disfrazado de ciertas cosas, no sé de qué, pero todavía hay orgullo. Porque a veces no, y a veces yo creo que tú lo puedes relacionar en tu vida, ¿sí? En tu matrimonio, con tus papás, en tu trabajo. O sea, y sabes que Dios va a obrar en cada uno de nosotros, nos va a transformar y muchos van a salir beneficiados, ¿sí? De tu cambio y de tu transformación. Yo quiero volverte a hacer la pregunta: ¿quién se está beneficiando de que tú estés caminando con Dios? En tu trabajo, con tu patrón, con tus empleados. ¿Hay algún beneficio de que tu carácter esté siendo transformado? ¿Sí? Que tu enfoque esté siendo transformado en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos. Y estoy seguro que cuando nosotros dejamos que eso suceda en nuestra vida, muchos se van a empezar a preguntar y asegurar que hay algo diferente en tu vida. Va a ser evidente, ¿sí? En tus compañeros, algunos dicen, es que yo soy el único cristiano ahí en mi salón, ¿verdad? En toda la escuela yo soy el único cristiano. Le digo, no creo que seas el único cristiano, pero a veces así parece, ¿verdad? Pero le digo, ¿de qué se están beneficiando tus compañeros de que tú seas cristiano? ¿De qué se están beneficiando tus vecinos de que tú seas cristiano? A veces te beneficias más tú de tus vecinos, ¿verdad? Debemos dejar que Dios nos transforme para que se pueda producir en nosotros un verdadero fruto. ¿Por qué no levantas tus manos y le decimos, Señor, aquí estamos? Aquí estamos, Señor. No queremos imitar cambios superficiales en nuestras vidas, Señor. Queremos que se pueda producir verdaderos cambios, Señor, donde seamos personas nuevas. Padre, a lo mejor aquí hoy hay alguien que a lo mejor sí ciertas cosas cambiaron al acercarse a ti, pero puede reconocer que no es una persona nueva. Tal vez hoy hay alguien aquí que puede decir, he detenido el proceso. A lo mejor hay alguien que puede decir, no veo a Dios. A lo mejor hay un velo en su corazón que no le permite ser transformado como la palabra nos enseña. A lo mejor hay personas aquí que hay obstáculos para mantener una comunión con Dios cada día. Y a lo mejor están solamente ocupados, se mantienen ocupados en otras cosas. Y es un momento de apartarse para ocuparse en su relación con Dios y tomar decisiones. Padre, tú conoces el proceso en el que cada uno de los que estamos aquí nos encontramos. Hombres, familias, matrimonios, empresas, negocios, trabajos. Tú conoces, Señor, en qué proceso estamos cada uno de nosotros. Y tú puedes ayudarnos, tú puedes guiarnos, tú puedes traer dirección, Señor, para que podamos ser transformados, para que nuestra manera en la que pensamos pueda ser cambiada, para que nuestra actitud cambie. Señor, tal vez tenemos tiempo luchando para salir adelante y nos damos cuenta, Señor, de que algo no está bien en nuestras actitudes, en nuestras emociones. Hoy tú puedes cambiar nuestra actitud. Hoy tú puedes traer orden, Señor, al revelarte a nuestra vida, al revelar tu amor, Señor, al revelar, Señor, tu propósito. Espíritu Santo, tú puedes tocar nuestras vidas de una manera profunda, Señor. Podemos reconocer hoy, hay un camino que tú nos has abierto
Y es a través del arrepentimiento, Señor. Cuando nos humillamos. Ven, Espíritu Santo, y habla a cada corazón, a cada uno de nosotros. Habla a nuestros corazones. Confronta, Señor, esas áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas, que necesitan ser rendidas, Señor. Podamos buscar verdaderamente, Señor, tu voluntad para nuestras vidas. Para algunos implicará, Señor, un gran desafío. Pero no nos has dado un espíritu de cobardía, Señor. Nos has dado el espíritu de, Señor, de valentía. Nos has dado el espíritu de poder y de dominio propio, Señor, para poder caminar en tu verdad y en tu propósito. Señor, la vida a la que nos has llamado no es una vida de equilibrio. Va a haber desafíos, Señor. Va a haber partes, Señor, donde parece que lo estamos arriesgando, Señor, pero por ti, no por nuestros sueños, no por nuestros anhelos. Donde el riesgo, Señor, es perder nuestros sueños. Donde el riesgo, Señor, es perder a veces lo que anhelábamos para preferir lo que tú quieres darnos. Señor, tú nos estás llevando como iglesia a poner delante de ti, Señor, como Abraham, Señor, cuando te entregó a Isaac. Señor, tú nos vas a llevar a puntos así, pero donde vamos a comprobar cuán buena, cuán agradable y cuán perfecta, Señor, es tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Para nuestras vidas. Venga, Señor, sobre nosotros un espíritu de sabiduría. Tu palabra, Señor, pueda producir el fruto en nuestros corazones y podamos caminar y experimentar, Señor, el fruto, Señor, de contemplarte a ti. Quita, Señor, el velo de nuestros corazones al volvernos a ti, Señor. A volvernos a ti, a volver nuestros tiempos a ti, a volvernos en buscarte, a volvernos en tratar de escucharte, en volvernos, Señor, a tratar de considerarte, en desearte, Señor, en preferirte a ti por otras cosas, Señor. Quita el velo, Señor, de nuestros corazones y podamos reflejar, se pueda infundir en nosotros tu carácter, Señor, se pueda infundir en nosotros tus pensamientos y ahora podamos tener tu mente, Señor. Gracias, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Queremos preferirte a ti sobre todas las cosas, Señor. Ayuda, Señor, a los jóvenes que están prefiriendo tu voluntad, Señor, por encima de sus sueños y de sus anhelos. Vas a bendecir, Señor, esos jóvenes y los vas a usar. Bendice a los hombres, Señor, que están prefiriendo, Señor, tu voluntad por encima de la voluntad propia, Señor. Bendice a las mujeres, Señor, que están rindiendo y están poniendo hoy delante de ti, Señor, aún los miedos, temores, los anhelos, los deseos, para preferir, Señor, lo que tú quieres darles y entregarles. Como iglesia, Señor, como iglesia, háblanos, Padre, nuestras propias perspectivas de lo que tenemos y podemos hacer como iglesia, las ponemos delante de ti para dejarnos guiar, Señor, en cada área, Señor, escoger tu voluntad, escoger tu estrategia, poder seguir tu instrucción, Señor, en cada área, Señor, como iglesia. Dejar de un lado, Señor, nuestras propias ideas para poder ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, y se pueda ver fruto, Señor, en cada área.
podamos ver fruto en cada área, Señor, porque estamos buscándote a ti, porque lo estamos haciendo con un corazón delante de ti, Señor, rendido, sometido a tu voluntad, Señor. Como matrimonios, dejar de buscar nuestra propia manera, Señor, nuestra propia estrategia, y poder tomar, Señor, a nuestra esposa, a nuestra pareja, Señor, para poder buscarte a ti, Señor, y puedan ser sanadas. Sana y restaura, Señor, los matrimonios de esta congregación. Sana y restaura, Señor. Santifica, Señor. Restaura la comunicación en los matrimonios. Restaura la honra en los matrimonios, Señor. Restaura la relación, Señor, los padres a los hijos y los hijos a los padres, Señor. Restaura, sana, Señor, las relaciones unos con otros. Restaura, Señor, restáuranos, transfórmanos, que se pueda producir un fruto donde otros puedan ser beneficiados y podamos deleitarnos, Señor, en que alguien está alimentándose, en que alguien se está nutriendo del fruto que estás produciendo tú en mi vida, Señor. Solamente lo puedo hacer si permanezco pegado, Señor, a ti. Lejos de ti, Señor, nada puedo hacer, Señor. Tú eres la vid, Señor. Nosotros somos las ramas. Tendrás que levantar algunas ramas el día de hoy. Tendrás que podar algunas ramas, Señor, para que den más fruto. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso a Dios. Sí, por supuesto. Buenas tardes. Quiero que me preste atención a lo que le voy a leer. Le voy a leer una porción de un canto que tiene que ver con los misioneros. Y dice de la siguiente manera: si tú eres misionero y trabajas para Dios, tú trabajas en su casa y trabajas por amor. Tu oreja ha sido horadada porque amas al Señor. Eres un esclavo por amor. Y cuando la noche llegue, cuando el sol no brille más y un cielo sin estrellas se convierta en tu hogar, el Señor es tu herencia, tu porción, tu provisión. Tú le sirves porque le amas y tu salario es el Señor. Quizás te encuentras lejos cumpliendo una misión. Recuerda que como agua fresca son las buenas nuevas de lejanas tierras al alma sedienta. Estaba recordando este canto y recordaba que cuando era adolescente muchos chicos decían que querían ser misioneros. Muchos de ellos hicieron sus alcancías para empezar a guardar, para entrarse su primer viaje misionero. Y justamente cuando hacían eso, ellos les ponían este canto. Y quizás muchos de ellos se decepcionaban, porque muchos de ellos cuando van a las misiones no están en un hotel de 5 estrellas, están en uno de 1000, no hay techo, ¿sabe? Y ellos decían, no, sí quiero. Entonces esta parte del canto dice: tú trabajas en su casa, tú trabajas para Dios. Creo que no hay mejor servicio que el trabajar en la casa de Dios. Y creo que es un círculo financiero en el cual nosotros debemos de movernos, en las misiones. Muchas veces los olvidamos. Y en Hebreos capítulo 13:16 dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. A veces olvidamos a los misioneros, a veces nos olvidamos de Calvillo, por ejemplo. Pero es una buena manera de trabajar en nuestras finanzas, pero también trabajar para el Señor. Y yo creo que pensando en este canto me puse a reflexionar tanto. La verdad es que debemos trabajar para Dios. Debemos ser esclavos por amor. Yo creo que esta palabra esclavos ahorita en esta temporada, en estos años, trae conflicto, ¿verdad? Pero debemos ser esos esclavos por amor. Y si ves los frutos, Calvillo tiene 8 años, si no me equivoco, 9 años, ya 9 años.
¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que si ha servido lo que usted ha sembrado? ¿Se da cuenta que si conviene trabajar para el Señor? ¿Sí se da cuenta? ¿Y por qué está triste? Esté feliz. Debemos movernos en ese círculo, en los misioneros, no olvidemos. Pongamos esa palabra en nuestro corazón, de poder dar para las misiones, de compartir con otros. Lo que nosotros damos es el combustible para que sigan funcionando las misiones. No hay más. Es que le damos a Dios, no te vamos a tapar las cosas. Lo que nosotros damos es para que siga funcionando. ¿Sí? Así de claros somos. Es el combustible para que el reino de Dios se siga extendiendo. ¿Quiere participar en ser el combustible? ¿Sí? ¿Seguro? Pues con esa alegría que usted tiene puede pasar a depositarlo y después vamos a dar gracias y a bendecir la iglesia en Calvillo. Puede pasar, no voy a orar ahorita sino hasta que pasemos todos. Voy a motivar a los jóvenes. No veo jóvenes pasando a depositar para las misiones. Bueno, jóvenes solteros. Yo sé que usted. ¿Por qué no se ponen de pie los jóvenes? Pónganse de pie todos los jóvenes, todos. Ok, vamos a bendecir la iglesia en Calvillo. Yo sé que están bien cansadísimos, pero jóvenes, pónganse de pie, por favor. ¿Qué le parece si bendecimos a la iglesia en Calvillo? Pero también, es más, esta sección me ayuda a orar para que se levanten misioneros. ¿Le parece? Y los demás bendecimos a Calvillo. ¿Sí? Que se levanten misioneros aquí. ¿Sí? Que quieran que el Señor sea su herencia. ¿Por qué le digo a los jóvenes? Porque ustedes no tienen compromisos. Pero que se pueda levantar misioneros. Levanta la mano. Todos los jóvenes levanten la mano. Acá vamos a bendecir a Calvillo. Eso, ya vi unos están así. Levántala porque quizás te vamos a enviar. Te vamos a ayudar, vamos a hacer el impulso. Nos comprometimos a hacer el combustible de las misiones, ¿sí o no? Porque ahorita veo que vienen a depositar y puros señores. Y los jóvenes así como que se pueda desarrollar en nosotros un corazón de apoyar a las misiones y un corazón misionero. ¿Le parece? Yo creo que el Señor quiere gente trabajando en las misiones. Ahí está Calvillo, para empezar. Y después hasta lo último de la sierra, de la tierra. Bendecimos las ofrendas y bendecimos Calvillo. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de participar en este círculo, de dar a los demás, dar a las misiones. Bendecimos a Calvillo, Dios. Yo sé que aparte de Calvillo también se bendicen otras misiones. Te pido, Dios, que tú les puedas bendecir porque ellos han decidido trabajar en tu casa, han decidido ser esclavos por amor. Las personas que han decidido ser misioneros te han dicho: te entrego todo mi tiempo, y lo están haciendo. Te pido, Dios, que tú les puedas bendecir, que puedas bendecir la iglesia en Calvillo, que siga en crecimiento. Y no solamente son 9 años, sino llevan más años que entró en oración este proyecto, este sueño de tu corazón. Y ahora vemos que han pasado 9 años de trabajo y crecimiento. Te pedimos que tú bendigas y le des la fuerza a la directora Irma, que la bendigas, que nos la conserves mucho tiempo, Dios, que le des sabiduría, entendimiento, fuerza a su equipo de trabajo, que se puedan consolidar, que puedan ir bajo esa misma línea. Los bendecimos y bendecimos también a cada familia que ha depositado, que ha creído y que ha decidido ser ese combustible. Te pido, Dios, que tú le puedas prosperar también, para que siga aportando, para que siga compartiendo con los demás lo que tú le has dado. Gracias, Dios, y bendecimos estas ofrendas. Y también te pido, Dios, en específico, que se desarrolle ese corazón de misioneros. Creemos y lo vamos a ver, chicos y chicas que han decidido que tú seas su herencia y que deciden tener un hotel de 1000 estrellas. En el nombre de Jesús, amén. Le damos un aplauso al Señor. Qué bueno es Dios, ¿verdad?
no paramos nunca vamos a parar de poder decir, Dios es bueno. Vamos a darle gracias por ese tiempo y vamos a bendecir la vida de nuestros pastores, porque pues ya se acabó la reunión, ya se acabó, ya nos vamos, pero vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, ¿sí? Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guías a toda verdad. Eres tan bueno, Señor. Muchas gracias. Que esta palabra que nos has hablado haga lo que tiene que hacer en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que tú puedas llevarnos a ese punto en donde tú te encuentras y nos estás esperando. Gracias, Padre. Obra en cada uno de nosotros. Pon esa convicción, convéncenos de pecado, que podamos correr a ti humillados para que tu presencia sea lo que más podamos atesorar en esta tierra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Bendecimos la vida de nuestro pastor. Hoy oramos, Señor, que tu presencia está en todo tiempo con él, con su familia, con su matrimonio, Dios, con su hija. Tu presencia en ellos. Oramos que tu protección, tu provisión y todo lo que tú tienes para ellos, Dios, les llega. Está en ellos, los rodea. Ellos no tienen falta de nada porque tú estás con ellos. Gracias, Señor. Nosotros los bendecimos y te agradecemos tanto por sus vidas. Muchas gracias, Señor. Gracias por darnos pastores. Muchas gracias, Padre. Gracias por cada uno de nosotros que hemos estado hoy aquí, Dios, porque es muy bueno estar todos juntos. Vemos tu amor, vemos tu gracia, vemos tu favor. Te vemos a ti en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Ayúdanos a irnos con bien y a seguir cada día buscando de ti, Señor, en lo secreto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues estamos despedidos, saludémonos unos a otros con ese amor que Dios nos ha dado. Que tengan muy bonita y bendecida tarde. Gracias. Un aplauso para Dios, que es tan bueno.